e impacto, aplicación e impacto en la práctica docente. Todo lo que hacemos en el aula, en la escuela, viene de las políticas educativas. Por eso hay normas, orientaciones, leyes, capacitación. Y ustedes optan, por ejemplo, por este diplomado, que es muy importante para su formación profesional. Y, y las políticas educativas nosotros tenemos que irlas conociendo. Por ejemplo, todos hablan de evaluación formativa. ¿Es una política educativa? Claro, una política educativa de carácter curricular. Y entonces hay capacitación, libros, información, materiales, pero no siempre llega a todas la misma información. A veces se distorsiona, a veces se entiende de otra manera y muchas cosas. Por eso tener espacios de información seria, de cursos serios que nos inviten a hacer algo, es muy importante. Entonces, el Instituto José María Arguedas justamente busca que este diplomado, a través de sus módulos, enfatice correctamente en las líneas que el Ministerio de Educación o la ciencia que ayudan a mejorar la pedagogía sea comprensiva, entendible y necesaria de conocerla para ir avanzando. Este módulo 2 se denomina Políticas Educativas Nacionales y Regionales. Ya se viene seguramente un cambio del currículo nacional. Ya van 10 años de este currículo nacional. ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Están bien la cantidad de competencias? ¿Son las áreas curriculares las necesarias? ¿Es la forma de evaluar lo que se hace hoy la más correcta? ¿Los horarios o los temas que se trabajan en las escuelas son las que necesitan los niños? ¿Los enfoques transversales que se vienen desarrollando en la programación curricular ayudan al trabajo de los docentes? ¿Las familias están cumpliendo su rol de apoyo a la acción pedagógica? Muchas preguntas que nos podemos hacer de las políticas educativas y cómo éstas impactan en nuestro entorno profesional. Y felicitaciones por estar en este diplomado y estar en este segundo módulo que estamos ahora por desarrollar. ¿Se acuerdan ustedes el módulo uno? Y les aconsejaba que por cada módulo tengan unos apuntes, una hojita, unas ideas, de tal manera que cuando terminen sus 7 módulos tengan 7 hojas, 14 hojas del diplomado con ideas que les pueden dar más información, mayor reflexión sobre el trabajo que ustedes. Y en el módulo uno vimos la importancia de hacer diagnósticos, ¿se acuerdan? De tener información. Y no solo diagnósticos de empezar en marzo y hacer o recoger información, sino permanentemente de recojo de información, con encuestas, con entrevistas, con observaciones y tener una ficha diagnóstica de nuestros niños, de nuestros alumnos, para poder luego tomar decisiones en la escuela, en el aula, ante alguna acción pedagógica que nos orienten a trabajar mejor las competencias. Pero en este módulo hemos recogido 2 testimonios de 2 de sus compañeros que participaron en el diplomado anterior y queremos compartir con ustedes estos 2 testimonios y pedirle a alguien de ustedes si me puede ayudar en la lectura del primer testimonio de sus compañeros del diplomado que trabajamos en la anterior versión del diplomado. A ver, ¿quién se anima a la primera lectura del testimonio uno? ¿Qué dicen? Alexandra, Carmen, Edith, Elizabeth, Fanny, ¿quién? Elsa. Buenas noches, maestra Danilo.
Buenas noches, Lourdes. Lourdes, adelante. Yo no estuve en la anterior, pero excelente. Ah, perfecto. Pero le, Perfecto. le ayudo con la lectura. De acuerdo, Lourdes, muchas gracias. Testimonio uno: Inclusión en la práctica diaria. Después de participar en el curso, comprendí cómo las políticas de inclusión y equidad podían traducirse en acciones concretas en mi aula. Implementé estrategias de evaluación formativa que me permitieron acompañar el progreso de cada estudiante, especialmente aquellos con ritmos de aprendizaje distintos. Además, diseñé actividades colaborativas que integraban tecnologías educativas simples, como aplicaciones de lectura adaptada. El impacto fue inmediato. Estudiantes que antes se sentían rezagados comenzaron a participar activamente y la comunidad escolar reconoció que la diversidad es una oportunidad para enriquecer el aprendizaje. Muchas gracias, Lourdes, ¿no? Aparte, recuerden que hay las políticas educativas de inclusión, de interculturalidad, que en el aula tienen que reflejarse. El maestro que dio su testimonio dijo, luego del curso tuve ideas y espero también que ustedes las tengan para que puedan incluir algunas acciones que pueda permitir que los niños, las niñas o los jóvenes con los cuales ustedes trabajan se sientan incluidos. Por lo tanto, respondemos a las políticas educativas de inclusión en este caso. Veamos el testimonio 2. ¿Y quién, así como nos ha apoyado Lourdes, quién podría leerlo? Adelante. Eh, Buenas noches, yo lo leo. Alexandra, adelante, Alexandra, por favor. Currículo contextualizado y equitativo. El curso me ayudó a entender cómo las políticas curriculares nacionales podían adaptarse a nuestro contexto local. En mi escuela rural elaboré proyectos interdisciplinarios vinculados con la realidad de los estudiantes, como el cuidado del agua y la agricultura sostenible. La mediación pedagógica fue clave. Organicé grupos de trabajo donde cada niño aportaba desde sus saberes familiares y culturales. La evaluación diferenciada me permitió valorar tanto el conocimiento académico como las habilidades prácticas. Gracias a este enfoque, los estudiantes se sintieron protagonistas de su aprendizaje y la escuela fortaleció su vínculo con la comunidad. Gracias, Alexandra. Recogimos este testimonio de un maestro que está trabajando en la zona rural y planteó, pues, ¿no? Que todo ese contexto en el cual el local tenía que aprovecharlo para elaborar sus proyectos interdisciplinarios, porque eres un maestro, me dijo, de escuela multigrado. Entonces tenía 2 grados y comenzó a trabajar con los niños esos proyectos, ¿no? Que los llevó y que sus compañeros colaboraron con él porque también había alguna experiencia sobre ese trabajo. Entonces, nos agrada mucho que los participantes que estuvieron en este diplomado hayan podido aplicar, desarrollar, vivenciar, replicar algunas ideas que se llevaron de los cursos, de cada uno de los cursos del diplomado, del presente diplomado. Entonces, vayamos un poquito en esta parte de la introducción del trabajo, que las políticas educativas nacionales y regionales, porque si bien es cierto, hay políticas desde el Ministerio de Educación, pero hay también políticas específicas desde las regiones que detallan algunas directrices para poder diseñar acciones educativas en las escuelas. Ahora, estas políticas educativas, como les decía, abarcan aspectos como el currículo, la formación docente, la inclusión, la equidad, la evaluación y la infraestructura escolar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, siempre cuando vemos un oficio que llega de la UGEL, de la región, no es porque está diseñado adredemente, sino porque parte de una política educativa emanada del Ministerio de Educación, ¿no? Y su aplicación práctica implica que nosotros los docentes
traduzcamos esas directrices en acciones concretas dentro del aula. Es un proceso complejo, miren ustedes. Esto puede incluir, por ejemplo, la adopción de nuevos enfoques pedagógicos, el uso de tecnologías educativas, la atención a la diversidad estudiantil y la implementación de evaluaciones formativas. Todos esos elementos que están dados vienen desde un marco de políticas curriculares en este caso. El impacto en la labor docente puede ser significativo, complejo también, ya que estas políticas determinan los recursos disponibles, las expectativas de desempeño, las oportunidades de desarrollo profesional y el marco normativo que se ejerce la enseñanza. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida de factores como la participación de los docentes en su diseño, la adecuación de los contextos locales y el acompañamiento institucional. Entonces, por ejemplo, desarrollar la evaluación formativa es cierto, es un tema curricular, pero también tenemos que informar a las familias sobre ese enfoque de la evaluación, para que ellos entiendan que no es que ya no tomamos pruebas, sino que buscamos una diversidad de instrumentos para lograr, para verificar, perdón, los aprendizajes. ¿Por qué ese niño que tiene dificultades está en el aula? ¿Por qué no lo llevan a un colegio especial? Nosotros, los docentes, tenemos que explicar a los padres de familia que hay un enfoque de inclusión y que desde las políticas educativas se orienta a que un niño que tiene una dificultad aprende más estando con niños normales, digamos así, que estar colocándolos en escuelas especiales donde su nivel de mejora es mucho más lento. No lo dice el ministro, lo dice la ciencia, la investigación, para poder desarrollar esas acciones. Entonces, los maestros tenemos que estar preparados para comprender las políticas, explicarlas a otros autores, pero también comenzar a desarrollarlas en el aula. Miren lo complejo de una labor docente, ¿eh? Es fuerte la labor docente y no es un proceso solamente de enseñar, copiar en la pizarra, copiar en el cuaderno, evaluar, no. Tiene otros elementos que son necesarios de asumirse. Como decíamos en la sesión anterior, en este momento, hasta las 8 de la noche, estamos en nuestra actividad sincrónica. Es una sesión de clase sincrónica, en vivo y en directo. Y luego hay actividades asincrónicas en la cual ustedes pueden ir a la plataforma, revisar un documento, ver nuevamente la grabación, revisar un libro que está plasmado por ahí, o hacer, por ejemplo, un informe de políticas educativas que se plasman en la escuela, ¿no? Pero eso es opcional, pero sí es importante que revisemos información de manera permanente. Por ejemplo, comentábamos, ¿qué entiendes por política educativa? ¿Conoces alguna política educativa vigente en tu región o país? ¿Cómo crees que estas políticas afectan tu labor como docente? Entonces, veamos un testimonio para poder irnos respondiendo a estas preguntas. ¿Cómo crees que estas políticas afectan tu labor como docente? ¿Conoces alguna política educativa vigente en tu región o país? ¿Qué entiendes por política educativa? ¿Y cómo nos vamos a ayudar a responder con este video de un testimonio? No sé si ustedes recuerdan al ex ministro de Educación Jaime Saavedra. Jaime Saavedra fue se señala como uno de los mejores ministros de educación que ha tenido el país, porque afrontó una política compleja y que él lo va a explicar ahora en su testimonio. Hoy día Jaime Saavedra es director de educación del Banco Mundial. Tiene mucho que orientar en el mundo. Perdimos a un profesional que pudo seguramente continuar con mejoras en la educación de nuestro país. Esperemos que en el futuro el gobierno que ingrese ponga a un ministro que
ayude en el proceso de una mejor educación en nuestro país. Entonces, primero voy a asegurarme que tenga el audio porque a veces lo... No, a ver si no está. ¿Listo? Ahora sí. Y escuchemos a Jaime Saavedra, a ver cómo él enfrentó el tema educativo desde el Ministerio de Educación, porque desde ahí nacen pues las políticas que se presentan, ¿no? Veamos. El 31 de octubre del 2013 juramenté como ministro de Educación. 10 horas después, a las 4 de la mañana, recibo una llamada del viceministro que recién conocía y me dice, un día más se va a tomar una prueba para seleccionar a miles de directores en todo el país, pero hay un problema. El software y el material que tenía que llegar a cientos de locales, más de la mitad de ese material está en Lima. A las 7 de la mañana estoy en una reunión con varias personas que todavía no conocía y había que tomar una decisión. Y se tomó la decisión de suspender esa prueba para miles de maestros. Llamo al presidente de la República, le explico qué ha pasado, llamo al presidente de la Comisión de Educación del Congreso, me presento, le digo, bueno, soy Jaime Saavedra, ministro de Educación, y le cuento lo que ha pasado, y 16 horas después de haber juramentado, salgo en televisión a pedirle disculpas a los maestros del Perú, que esa prueba que tenía que aplicarse a miles no se podía aplicar, se iba a suspender. Un par de semanas después sale un titular en el principal periódico del país, un titular sobre educación, rara vez hay un titular sobre educación. Y el titular decía que el Perú ocupaba el último lugar en la prueba PISA, que era una prueba de comprensión lectora, razonamiento, matemáticas y ciencias para chicos de 15 años. No era penúltimo, no estaba entre los últimos, era último. Último de 65 países industrializados, países de ingreso medio de América Latina, pero para la prensa éramos últimos del mundo. Y bueno, eso obviamente igual reflejaba que teníamos un problema grave con los aprendizajes en nuestro país. Una cosa que uno se pregunta cuando empieza una gestión como esta es, bueno, ¿tenemos un equipo para poder avanzar? Y me encontré con un dibujo de una persona que estaba entrando a trabajar al Ministerio de Educación y en uno de estos cursos de inducción le preguntan, bueno, ¿qué opina usted de la gente del ministerio? Y ese es el dibujo, era una morsa, ¿no?, que veía el reloj para salir a las 5 de la tarde. Así no es la gente del ministerio, yo la conozco muy bien, pero esa es la percepción que había afuera de cómo era un ministerio de este tipo. Y la otra cosa que uno se pregunta, para ver si uno va a poder hacer algo en un reto tan complejo como este, es, bueno, ¿hay plata o no hay plata? ¿No? Y el Perú, lamentablemente, había invertido muy poco en educación durante los últimos 12, 13, 15 años. No se había invertido 3% del PBI, ese es nuestro esfuerzo relativo en educación. Y nos damos cuenta que es plano y nos damos cuenta que es bajo si lo comparamos con otros países que compiten con nosotros, que están en 4, 5, 6% del PBI. Ahí es donde uno piensa, bueno, o la gente te pregunta, ¿no? ¿Por qué te has metido en esto? ¿No? Amigos del colegio me decían, pero ¿por qué te has metido en un sector tan politizado, tan complicado? La educación pública en el Perú está mal, eso no va a cambiar, ¿por qué te metes en eso, no? Y esta es la imagen que tenía mis amigos del colegio, ¿no? Es una caricatura que me hicieron cuando tenía 11, 12 años, ¿no? Un chico dedicado, ¿no? Estudioso, ¿no? Pero igual me decía, ¿para qué te metes en ese lío, no? Y a veces uno se mete en esos líos por cosas que pasan o por gente que a uno le inspira. Y dos personas que a mí me han inspirado son mi papá y mi mamá. Mi mamá era profesora de primaria, trabajaba en un colegio público en los años 60, cuando ser maestro, una carrera de clase media. Mi mamá era una persona muy exigente, mi abuela también era profesora, mi tía también era profesora. Mi mamá era exigente y me tomaba la lección, y cuando me tomaba la lección me decía, sí, lo sabes, pero no está maduro. Era una persona dedicada a la educación, pero con un prurito por la excelencia. Mi padre, médico pediatra, era una persona con un corazón inmenso, muy solidario, preocupado de ayudar a la gente más necesitada, muchas veces no cobraba por su trabajo. Pero esa combinación de excelencia y solidaridad no hizo que, por ejemplo, cuando yo ya decidiera o estudiar economía, dijera, bueno, pero tengo que llegar hasta hacer un doctorado. Y también fue muy claro que yo iba a trabajar en temas de desarrollo, de políticas sociales, políticas para luchar contra la pobreza. Y efectivamente, eso hice,
Y 15, 20 años después, llegué a la convicción, al convencimiento, y no lo digo porque hoy día soy ministro de Educación, que efectivamente la educación es absolutamente clave para que los países prosperen, o para que la gente pueda explotar sus talentos al máximo, y ser todo lo que pueda ser, y prosperar y ser feliz. Y ese convencimiento también se reflejó en una conversación que tuve antes de ser ministro. Estaba el presidente, estaba el ministro de Economía, ¿no? Y el presidente me preguntaba, bueno, pero después de toda esta experiencia en desarrollo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en este país? Y mi respuesta fue, mire, presidente, el cargo más importante en este país, después del ministro de Economía, obviamente, porque él está sentado ahí, es ministro de Educación. Porque si logramos reformar la educación, vamos a ser un país que vamos a poder desarrollarnos. Y si no, no vamos a poder. Educación es absolutamente clave. Y ahí es donde yo quiero reflexionar con ustedes de algunos puntos que yo creo que son absolutamente críticos para poder avanzar en una tarea tan compleja, pero que es algo que se aplica a otras cosas también. Uno es realismo. La gente tiene que saber la magnitud del reto. Tiene que saber que tenemos que mejorar, no un poco, tenemos que mejorar muchísimo. Y déjeme hacerle un ejemplo. Nosotros hemos incrementado el salario de los maestros en los últimos 3 años en este gobierno en 40%. Ustedes dicen 40% es un incremento muy grande, eso está muy bien. Sí, pero ese incremento grande hay que ponerlo en contexto. Y este es el contexto. El salario de los docentes en el Perú es 1/3 hoy día de lo que era en los años 60, cuando mi madre era profesora. Entonces, si bien ha incrementado ese salario en 40%, tenemos un camino largo por recorrer, ¿no? Y esto se aplica a muchos otros temas en educación. Estamos mejorando, pero hay un camino largo por recorrer. El otro tema que es crítico para poder avanzar en un reto tan grande como este es el equipo. El honor, ¿no?, de tener un equipo fantástico que tiene sentido de trascendencia. Un equipo que sabe que lo que estamos haciendo día a día puede tener impacto fundamental en cómo trabaja un profesor en una escuela o en la experiencia que pueden tener miles, millones de chicos. Y lo que hace ese equipo a veces se revelan en acciones muy concretas. Nosotros teníamos que poner 2 aulas para 40 chicos en un pueblito que se llamaba Chapray, en Huánuco, en la Sierra del Perú. Pues el pueblito estaba a 4.500 metros de altura, y a 4.500 metros de altura no llega un helicóptero, porque el helicóptero llega, pero no puede cargar a esa altura. Y a esa altura, el camino carrozable más cercano estaba a 6 horas. Entonces, esa aula prefabricada que ven ustedes ahí, que se tuvo que ensamblar, se tuvo que llevar a lomo de mula. Era la única manera de llegar a ese pueblito. Y esa es la gente que tenemos en el ministerio, y esa es la gente que necesitamos. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que ellos estaban. Ahora ven, esa aula moderna está en un pueblito súper remoto, a 4.500 metros de altura en la Sierra del Perú. En tercer lugar, se necesita plata. Aquí no hay magia. Los países industrializados, los países más ricos, gastan 8.000, 10.000, 12.000 dólares por alumno. ¿Cuál es el número más costo efectivo? Bueno, ese es problema de ricos. Nosotros gastamos 1.000 dólares por alumno. Con 1.000 dólares por alumno no lo hacemos, no llegamos. Ese número tiene que subir de 1.000, tiene que subir a 2.000, 3.000, 4.000. Y yo les dije hace un rato que nuestro esfuerzo relativo en términos de educación había sido 3% del PBI durante muchos años. Bueno, eso ya está cambiando. Desde el año pasado se tomó la decisión de incrementar el presupuesto de 3 a 3.5% del PBI. Ese incremento son 4.200 millones de soles, más de 1.500 millones de dólares. Si toda esa plata la usáramos solamente para construir escuelas, estaríamos construyendo 1.500 escuelas. Pero eso todavía no es suficiente. Subir de 3 a 3.5 todavía no es suficiente. Tenemos que subir a 4, a 4.5, a 5, para poder ir empatando en términos de esfuerzo lo que hacemos al resto de países. Pero es una senda en la cual ya hemos empezado. Tenemos el compromiso de continuarla. En cuarto lugar, se necesita un esfuerzo integral. Al empezar la gestión, alguien me dijo, mira, ¿sabes qué? Este es un sector muy complicado, dedícate a un par de cosas y con eso va a ser suficiente. Craso error. Así no es. Nosotros necesitamos avanzar como si fuera un carro.
que tiene varias ruedas, que tiene 4 ruedas, y no podemos avanzar avanzando con una rueda. Necesitamos las 4 ruedas avanzando simultáneamente. No hay otra manera. Una primera de esas ruedas, déjame mencionarles, son los aprendizajes. Es qué estamos haciendo para que la experiencia de los chicos en el colegio, para esa magia del aprendizaje sea más efectiva. Estamos ahora logrando que más chicos tengan horas de refuerzo escolar en la tarde y esos chicos que requieran un estímulo adicional lo tengan. Estamos haciendo que, teniendo sesiones de clase modelo para todos los cursos de la primaria y también estamos avanzando en la secundaria. Estamos logrando que más profesores de primaria tengan un acompañante docente, que es una suerte de coach que trabaja con ellos para poder reflexionar sobre sus planes pedagógicos. Tienen 5 horas de inglés, más horas de matemáticas, educación para el trabajo, hay tutor, hay psicólogo que no hay en el resto de colegios, hay actividades extracurriculares en la tarde. Es un nuevo modelo de secundaria que es el modelo que tenemos que tener para todos los colegios públicos del Perú. Tenemos 14 colegios de alto rendimiento, que son colegios internados para los chicos más talentosos de la escuela pública, en lo cual los chicos están en tercero, cuarto y quinto de media, y es una educación que les va a lograr permitir tener el bachillerato internacional. Hemos logrado tener material bilingüe para aquellos chicos cuya lengua materna no es el español, ¿no? Y es material en quechua y español, en aymara y español, en aguajún y español. Tenemos material en 18 lenguas. Hemos logrado traer la educación física otra vez a los colegios que se abandonó por 20 años. Entonces hay un conjunto de intervenciones que estamos haciendo para lograr que la experiencia de los chicos sea mejor. Una segunda rueda son los docentes. Los docentes son aquellas personas en las cuales estamos confiando nada más y nada menos que el futuro de nuestros hijos. Nuestros hijos comparten horas de horas con ellos durante 11 años de su vida. Y felizmente ahora ya tenemos un marco legal que nos permite una carrera meritocrática en la cual el ascenso profesional, el desarrollo profesional de los profesores va a depender de su talento, de su esfuerzo, de cómo son evaluados. Hemos logrado ya evaluar a 180.000 docentes durante el último año, de esos 55.000 ascendieron y tuvieron un incremento en sus salarios de 30% en promedio. La semana pasada nada más hemos evaluado a 200.000 profesores, 200.000 postulantes, de los cuales vamos a seleccionar a 20.000 para que estén al frente de nuestros niños. Esa es la carrera meritocrática que necesitamos para cambiar el perfil de la carrera docente y para estimular a nuestros profesores. Una tercera rueda es la gestión. Nosotros tenemos que modernizar todo el sistema educativo, tenemos que modernizar el Ministerio de Educación, seguir modernizando las instancias intermedias, pero lo más importante es que tenemos que modernizar a la escuela. Una cosa que hemos estado haciendo ya, hemos seleccionado a 15.000 directores. Por primera vez fueron seleccionados en base a una evaluación y esos 15.000 directores que hemos seleccionado los estamos capacitando en gestión. Le estamos dando la posibilidad de tener recursos financieros que ellos puedan decidir acerca de cómo gastarlos en su escuela. Van a tener la posibilidad de tener una injerencia en la selección de su personal. Y es absolutamente central seguir trabajando con nuestros directores porque un director capacitado, competente, motivado, puede ser el gran líder pedagógico que necesitamos y el gran gestor de esa compleja empresa que es una escuela. Esos directores, con la motivación correcta, con la formación correcta, la capacitación correcta, pueden hacer de nuestras escuelas escuelas de excelencia. Y por último, otra rueda de este coche es la infraestructura. Lamentablemente en el país hemos invertido poco durante los últimos 20 o 30 años y tenemos muchísimas escuelas que tienen que ser sustituidas, ¿no? o rehabilitadas. Y la razón por la cual eso ha pasado es porque la línea del presupuesto público que dice mantenimiento es una línea que por décadas no ha existido. Entonces se han construido colegios que se han ido deteriorando a lo largo del tiempo. Entonces tenemos una brecha inmensa. Durante los últimos 3 años hemos invertido $1.000 millones en infraestructura educativa. Eso es mucho dinero, pero la brecha es tan grande que aún si seguimos a ese ritmo, nos vamos a demorar 20 años en cerrar la brecha de infraestructura. Necesitamos entonces acelerar los esfuerzos y por eso estamos trabajando en nuevos modelos financieros para invertir en infraestructura educativa y nuevos modelos arquitectónicos para poderlo hacer de manera más eficiente. Tenemos que avanzar entonces en esas 4 ruedas de manera simultánea, no podemos dedicarnos solamente a una de ellas. Y déjenme regresar a esos
a esos 5 puntos que yo le mencionaba que eran críticos, hay un último punto que es la inspiración. ¿Y dónde está la inspiración? Yo estoy ahí en un aula, es una zona rural en Chulucanas, cerca a Piura, al norte del país. Se ve el aula que está bien, pero por si acaso, eso es todo. Eso es el colegio. Afuera de eso hay un arenal. Pero hay un conjunto de chicos que lo ven ahí súper entusiastas, ven ese chico que está levantando la mano, la profesora es súper motivadora. Fue una experiencia muy bonita. Yo estaba ahí sentado entre los chicos de primero, segundo, tercer grado, ahí la estatura me permitía pasar piola. Y uno ve que esas caritas son la inspiración. Pero el reto, y el reto que tenemos todos, es que hay 6 millones de esas caritas estudiando en 50.000 locales escolares. Y hay 9 millones de padres de familia de esas caritas. Y hay 400.000 profesores trabajando en el Perú. Entonces ahí nomás tenemos 15 millones de personas que están directamente afectadas, para bien o para mal, por el trabajo que estamos haciendo hoy día. Ese equipo súper motivado y talentoso que les mencioné. Esas 15 millones de personas se merecen que nosotros como país interioricemos y seamos conscientes que podemos tener una educación de excelencia. Nada de lo que les he mencionado, mejorar nuestra infraestructura, avanzar con todos esos programas pedagógicos que describí, asegurarnos que valoramos más a nuestros docentes, mejorar la gestión de la escuela, nada de eso que les he descrito es física nuclear. Todo eso se puede hacer. Todo eso se puede hacer, pero requiere de un esfuerzo financiero sin precedentes y requiere de un compromiso político sin precedentes. Y cuando digo sin precedentes, es literal, es sin precedentes porque no tiene precedentes porque nunca lo hemos hecho. Pero no hay ninguna razón para no hacerlo y no hay ninguna razón para no continuar en la senda que nos hemos trazado ya. Lo único que necesitamos, sí, es asegurarnos que estos se vean no como políticas de gobierno, sino como políticas de Estado, en las cuales esto se avanza en este gobierno, en el siguiente gobierno y en el siguiente gobierno. Esto sí lo podemos hacer y solamente depende de nosotros. Si lo hacemos y logramos que estas sean políticas de Estado, le vamos a poder dar la educación pública de excelencia que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes se merecen. Muchas gracias. Bien. Miren lo complejo que es un sistema educativo y los maestros debemos conocerlo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, cómo funciona. Y como señalaba el ministro Saavedra, hay muchos elementos, como enfatizaba, el tema económico, la inversión. Sería un engaño que nos digan vamos a mejorar la educación si no hay inversión en dinero. Ya lo ha señalado él hoy, como les decía, director del tema educativo en el Banco Mundial. Sería engañar si hablamos que las políticas educativas van a funcionar si no se mira al docente. El docente es vital en todo cambio. Capacitación, orientación, materiales. Pero eso no se logra si no hay una inversión fuerte económica. Y él hablaba de ser en educación. Tiene que haber una inversión sin precedentes, es decir, lo que nunca ha habido para hacer el cambio tendría que haber una gran inversión. Y ese no es un tema político, es un tema de políticas educativas. Si todos creen que que la educación es importante, la pregunta es, ¿por qué no se invierte en educación entonces? Esa es una pregunta que necesitamos marcar muy bien. Veamos, miren, dentro de este marco teórico, de esta temática de las políticas educativas, aquí tenemos qué cosa es una política educativa, una definición, lineamientos, normas y estrategias diseñadas por el Estado para orientar el sistema educativo hacia objetivos específicos como la calidad, la equidad, la inclusión y la pertinencia. Lineamientos, ¿no? Que es diseñadas por el Estado y
orientadas desde el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son esos niveles? Todo profesor debe conocer esos niveles de la formulación de políticas. A nivel nacional, el Ministerio de Educación. A nivel regional, las direcciones regionales de educación que adaptan y ejecutan políticas según el contexto local. Principios claves: equidad e inclusión, calidad, interculturalidad, participación comunitaria. Entonces, miren, definición: lineamientos y normas diseñadas por el Estado y orientadas para mejorar un sistema educativo. Los niveles: nacional y regional. Y principios claves que se están estableciendo. Todas estas políticas no son solamente ideas, sino que parten de lineamientos también teóricos. Algunas pueden partir desde la posición de Paulo Freire, por ejemplo, para plantear una política de educación como práctica de libertad que está dentro de los enfoques transversales en el currículo nacional, o de Michael Fullan cuando habla de un cambio educativo y el rol docente, que lo ha mencionado el exministro en el video anterior, o desde UNESCO cuando señala que la educación como un derecho humano fundamental y que está dentro de nuestra Constitución. Es decir, nosotros no, cuando enseñamos en una escuela pública, no le hacemos un favor al niño o al joven, no, es su derecho. Eso tiene que estar bastante claro. Recuerden, y yo los invito a leer más adelante, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué digo que los invito a leer? Porque miren ustedes el cuarto objetivo aquí a la derecha. Educación de calidad. Buena enseñanza, buenos materiales, buenos maestros, buena escuela, buena infraestructura y todo bueno. Pero eso todo bueno necesita inversión. Y si las políticas quieren buenas escuelas, buena enseñanza, buenos maestros, tienen que invertir. Si no se invierte, como dijo el exministro Jaime Saavedra, no vamos a lograr las metas. Otro documento que todo profesor en el Perú debe leer y revisar para entender las políticas es el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Es decir, en 10 años este documento te dice cómo debe ser la educación en el Perú. Y a veces cuando lo abrimos, lo vamos a leer, decimos, no llegamos. Con la forma que se hacen las políticas, no llegamos. Por eso es bueno que ustedes lo revisen, lo lean, porque es parte del proceso. Y sobre todo los que están preparándose para el ascenso de escala, seguramente vendrá alguna temática del proyecto educativo nacional. Es parte de ese proceso, como políticas. Y luego tenemos el proyecto educativo institucional. Ustedes que están en una escuela, un colegio secundario, tienen ahí ustedes el proyecto educativo institucional, que es el lineamiento de políticas de una escuela. Es como la constitución política de una escuela. Ahí está el reglamento interno, el diagnóstico, la identidad, las propuestas de gestión, que debe ser parte también de ese proceso de las políticas. Y veamos algunos ejemplos de plasmación de políticas educativas en la escuela. A ver, 30 segundos para que ustedes lean y yo lo voy explicando. 30 segundos. Bien, tenemos entonces Currículo Nacional de Educación Básica, el enfoque por competencias, ¿no es cierto? Es una política curricular. La transversalización de temas como ciudadanía, ambiente, tecnología. Ejemplo 2, como política de educación intercultural bilingüe. Aplicación en zonas con población indígena. Formación docente especializada y materiales en lenguas originarias. Quizás en Lima Metropolitana no exista esto, pero en zonas andinas o amazónicas esto es parte de una política. Jornada escolar completa. Quizás alguien de ustedes trabaja en una institución de jornada escolar completa. Se amplía el horario, se mejora la infraestructura, acceso a recursos pedagógicos, ¿no?
Es lo que debería de ser, ¿cierto? La evaluación docente y la formación continua, programas como el marco del buen desempeño docente, capacitaciones y acompañamiento pedagógico, todo aquello que origine una formación docente para los maestros, ¿no? Y las maestras. Vámonos a ver un poquito ahora nuestros saberes. ¿Se acuerdan ustedes que vamos respondiendo algunas preguntas y ahora vamos a ver las primeras 9 preguntas sobre políticas? Aquí tenemos 3 preguntas, yo les voy a dar 2 minutos por cada blog, ¿eh? Vamos a ver, 2 minutos por cada blog. Ah, sí, la asistencia seguramente ahora ya lo van a pasar, no se preocupen, ahorita les pido para que lo pasen. Entonces, por el chat colocan 1A, 2, 1B, 2A, 2B, y en unos minutos, en los 2 minutos que tenemos, ya voy respondiendo luego o explicando. Aquellos que no lo hacen por el chat, por favor, allí en sus casas, en un cuadernito, en un papel, vayan anotando 1A para luego comparar las respuestas. Bien, 2 minutos para estas 3 primeras preguntas. Ah, ya salió la primera respuesta. Muy bien, Zoraida. Mm, mm, eh, mm. Es la C ahí, ¿no? No la B, la 2 ¿qué es? En la C. A ver, dime, la 2 ¿Qué son las políticas es la C. Y la 3 audio. La, Apaguen su audio, por favor. nacionales. UPP, Mineros. No jueguen con la pantalla, por favor. Bien, felicitaciones. Hay 21 intervenciones. Estamos. Qué bien. Muy bien. Nos queda 30 segundos y vamos respondiendo. Doctor, dentro de las preguntas también hay preguntas de la PEN. ¿De cuál me dices? Perdón. La PEN, la Política Educativa Nacional. Ah, sí, también, también. Excelente, doctor, gracias. Muy bien, las respuestas, tanto de la uno de los que van haciendo, la número 2 también. Es un alto porcentaje de participación en el chat. Bien. Listo. Vamos con las 3 primeras ahí resolviendo y explicando. Vamos con las 3 primeras. A ver, dice, ¿qué son las políticas educativas? Es una pregunta sencilla, digamos, precisa, de conocimiento general. ¿Y son normas escolares internas? No, porque son, recuerden, políticas educativas para el país, ¿no? Reglas de convivencia, no, son precisiones. Actividades extracurriculares, menos, no. Son lineamientos del Estado para orientar la educación. Y lo hacen a nivel de su sector, educación, es decir, el Ministerio de Educación. La pregunta uno, la respuesta es la B. Pregunta 2. ¿Cuál es el objetivo principal de una política educativa nacional? Controlar la disciplina escolar, promover la participación estudiantil, mejorar la calidad y equidad educativa, aumentar la matrícula escolar. Claro, la idea, el objetivo principal es mejorar la calidad y equidad educativa.
¿Qué entidad formula las políticas educativas nacionales en el Perú? O sea, a nivel nacional, decíamos, ¿se acuerdan? El Estado del sector educación, el Ministerio de Educación. Muy bien. Hay alguien que está rayando la pantalla y lo está pintando. Voy a volver a compartir para que se limpie mi pizarrito, ¿no? Si no me voy a... No veo algunas preguntas por las rayitas. Pero están rayando, pero bien, ¿no? Porque están participando. Sé que está ahí, pero a veces no se ve. Muy bien. Veamos ahora la pregunta 4, 5 y 6. 2 minutos para la pregunta 4, 5 y 6. Vamos. Listo. Bien. A ver, vayamos. Entonces, también hay un conjunto de respuestas. Perfecto. A ver, desde la 4. Ujú. Bien. Y un conjunto de respuestas. Muy bien. Doctor, Ya. una imagen negra. Ah, ya. Perdón, disculpen. Avísenme, por favor, les agradezco. A veces no sé si es la pantalla, la computadora, pero... La pregunta 4 también se oscurece la pregunta. Uy. Y no sabía, por deducción le saqué. Ah, disculpe, me avisan nomás, por favor, ahí dice. Bien, 4 dice, ¿qué nivel adapta las políticas educativas al contexto local? Nacional no es, son las grandes, pero luego cuando bajan a las regiones es el nivel regional, ¿no es cierto? O sea, adaptación, Cusco, Piura, Ancash, adaptan según también algunos lineamientos específicos que se tienen que tener. 5. ¿Cuál de las siguientes es una política educativa vigente en el Perú? Educación sin fronteras ya no está. Escuela abierta tampoco estuvo. Aprendizaje libre no. Todavía está vigente la jornada escolar completa. ¿De qué funciona? ¿Cómo funciona? Ya eso es para una evaluación, pero es una de las políticas educativas todavía vigente. ¿Qué busca la educación intercultural bilingüe? E y D, donde
en sectores donde no hay, perdón, donde hay una lengua distinta a la del castellano, ¿no? ¿Qué busca? ¿Enseñar inglés como segunda lengua? No. ¿Promover el uso de lenguas originarias? Puede ser. ¿Eliminar el currículo nacional? No. ¿Reforzar la educación técnica? No. Promover el uso de lenguas originarias, ¿no? La promoción de lenguas originarias. Veamos las tres preguntas para luego volver a nuestra sesión. A ver, voy a tratar de que no se noten la línea. Hay una imagen negra, doctor. A ver, ahora quedó libre. No, todavía sigue una imagen que Pues sí, está dibujo cubriendo. negro, como que es una raya. Es una Sí, línea, es ¿no? un rectángulo negro. Uy, ahí ya, voy a Ahora compartir. ya se ve su rostro. ¿Qué estará sucediendo? A ver, Ahora hay dos, tres. ahora, mejor. Uno está tapando. Hay uno. Una mancha negra. Mm, Buenas tardes. Tengo entendido que esas rayas salen porque hay muchas ventanas abiertas en la PC, creo. A ver, puede ser, sí. A ver, voy a ir borrando. Voy a ir borrando. Muy bien, gracias por el dato. Un segundito nada más, voy a borrar algunas que están pestañas abiertas. Ya, ahora sí. A ver, escapar de acá. Disculpe la. Ahora sí, más claro, ¿me avisa? La pregunta 8 no se nota porque sigue ahí la mancha negra. Sí. Borro todos, pero igual están las. ¿Por qué? Ya entiendo, puede ser. O de nuevo descargue y comparta. Sí, 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 sí. Sí, voy a. Ujú. Ya, ahora voy a ir acá. A ver, de nuevo. Sí, sí, acá. Ahora sí. Ahora sí se ve bien. Ya, vamos a ver, para que no se falle. Bien, 2 minutos, ¿ya? 7, 8, 9, 2 minutos y luego ya revisamos luego por el otro bloque. Los que no participan en el chat en casa ahí con un papelito para poder luego comparar, para que puedan. Es necesario eh, este ejercicio, ¿no? Porque nos permite luego relacionar con el conocimiento y con una idea que quede clave esa participación. A ver, veamos ahora entonces. Dice, ¿qué política promueve el uso de las tecnologías en el aula? Educación ambiental, formación docente, integración de tecnologías, evaluación censal. La C, ¿no? La integración de las tecnologías. Por eso que en las escuelas donde existan las aulas A y B, si no me equivoco, aulas de innovación, ahí los profesores tienen que incorporar sus actividades haciendo uso de esos espacios, ¿no? ¿Es parte de la política? Exactamente. ¿Cómo se refleja la política de inclusión en la escuela? ¿Cómo podemos observar, cómo podemos sentir que esa política está dentro de... Eliminando exámenes no es la idea. Aumentando la matrícula, tampoco. Promoviendo la competencia, tampoco. Adaptando materiales,
para estudiantes con alguna discapacidad que la escuela pueda acoger en su proceso de inclusión. 9. ¿Qué impacto tiene la política de formación docente continua? Vamos a ver. Es decir, la política de formación continua. Lo que ustedes están haciendo en este momento de participar en el diplomado es parte del desarrollo de políticas, pero no por el Estado, sino por una organización que es el Instituto José María Arguedas. Este impacto de la política de formación docente continua, ¿reduce la carga laboral? No, no es que ustedes se capacitan y le dan menos horas, no. Mejora la práctica pedagógica, elimina la evaluación, disminuye la participación estudiantil. No, mejora la práctica pedagógica. Por eso cuando le decimos, vayan a la escuela, hagan una aplicación, una reflexión sobre lo aprendido, esa es la idea de mejorar la práctica pedagógica. Bien, entonces volvemos luego con las 11 preguntas y nos vamos a ubicar para ver un video de las políticas, en este caso de educación intercultural bilingüe. Y acá tenemos a una de las personas que tiene mucho manejo en este tema y nos va a explicar en breve este tema de la educación intercultural bilingüe. Escuchemos. Bienvenidos al primer capítulo de Diálogos Educativos en esta temporada 6 sobre convivencia, interculturalidad y ciudadanía. El día de hoy tenemos una invitada, Elena Borga. Gracias, Elena, por estar con nosotros. Elena es educadora, exdirectora también de la Digivira en el Ministerio de Educación y ex viceministra de Interculturalidad en el Ministerio de Cultura. Elena, queríamos compartir contigo sobre todo estas reflexiones porque eres tú quien gesta también las políticas, ¿no?, de interculturalidad en el ministerio, y quería saber que nos puedas compartir por qué es que se realizan estas políticas de interculturalidad para todos. En el Perú, desde hace ya muchos años, se venía haciendo educación intercultural bilingüe. Sí se hablaba de interculturalidad para todos, pero no teníamos una política formal, ¿no? Entonces, desde el 2000, mediados del 2011 y sobre todo ya a partir del 2012, empezamos a desarrollar una serie de acciones estratégicas vinculadas a educación intercultural bilingüe, que es para la población indígena, pero ahí vamos viendo también que necesitamos también que la población no indígena, o sea, todo el sistema educativo peruano, tiene que tener en las escuelas una orientación, un enfoque intercultural, ¿no? O sea, además, el mismo currículo que después se aprueba en el 2015 ya tenía como uno de sus enfoques la interculturalidad, ¿no? Entonces, pero más allá, digamos, de lo normativo, lo que buscamos es que todos los estudiantes del Perú tengan una formación que les permita reconocer la diversidad del Perú, valorar esa diversidad, aprender a tener ese diálogo intercultural del que siempre hablamos, el diálogo de saberes, poder conocer un poquito los conocimientos, los valores, la cosmovisión de estos pueblos, porque eso es lo que te va a permitir al niño, a la niña, entender el gran potencial que tenemos como país, ¿no?, que es nuestra diversidad, ¿no? La diversidad no como un problema como suele verse, como se veía antes, sino como un potencial, como nuestro gran valor frente al mundo y como nuestro gran potencial de desarrollo, ¿no? Porque esa es la diversidad. Entonces, la educación intercultural para todos, justamente lo que busca es eso, que todos los estudiantes tengan esta capacidad de valorar, pero también lucha contra toda forma de discriminación, de racismo, que en nuestro país es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en los colegios, en todos lados, en todos los espacios, y hay que formar a los niños y a las niñas para valorar no solo las culturas, sino a las personas, a los seres humanos de a pie que forman parte de esas culturas, ¿no? Qué importante conocer como el espíritu detrás de las políticas, pero esta implementación ha traído una serie de desafíos, ¿no? Así es. Y sobre todo para, bueno, claro, los maestros conocen el enfoque intercultural, pero, no sé, en tu caso, ¿qué desafíos crees que debemos de considerar? Sí, bueno, los maestros, como bien dices tú, ya el término interculturalidad o enfoque intercultural cada vez se ha ido conociendo más. Creo que hace 10, 12 años era como más, nadie entendía bien qué es eso.
Hoy en día se comprende más, sabe que se está hablando de la diversidad cultural del Perú, de las lenguas, pero tampoco hemos avanzado mucho en cómo trabajar ese enfoque intercultural, cómo desarrollar ese diálogo intercultural en la escuela. No indígenas, no bilingües, digamos, material intercultural, también se hizo algo en estos años 2012, 13, 14, justamente para que en esos colegios se trabajara un poco más la diversidad en el Perú, temas de discriminación, racismo, pero se requiere que los directores de colegios, los mismos autoridades educativas de las DREL, de las UGEL, ¿no?, tengan esta prioridad, pero son pocos los colegios que, digamos, trabajan esto, ¿no? Y por otro lado están los colegios privados de Lima, de las principales capitales de las regiones, que podrían hacer un trabajo tan bonito, tan interesante, más allá de lo que pueda darles el ministerio, ¿no? Estos colegios tienen autonomía, incluso, bueno, hay la política, pero por una iniciativa misma de los colegios deberían trabajar mucho más fuerte este enfoque intercultural, ¿no? Eso es lo que deberíamos trabajar y eso te desencadena en realidad otras cosas, ¿no? Que es esto que tanto necesitamos en nuestro país, ¿no? Respeto, realmente el poder tener una sociedad más equitativa, más igualitaria. Somos uno de los países más desiguales en todo sentido, ¿no? Y estas son las cosas que nos puede ayudar el trabajar una educación intercultural, ¿no? Para todos. Excelente, Elena. Muchas gracias por estas reflexiones. A nosotros pues nos queda justamente invitarlos a que sigan viendo los siguientes capítulos de Diálogos Educativos. Vamos a ir desagregando justo estas temáticas que hemos conversado aquí con Elena, como es ya la implementación también hasta en el aula, ¿no? Este diálogo de saberes, cómo recogerlos, la disposición que tenemos que tener también para este diálogo horizontal y para que también podamos promover ser agentes también de interculturalidad en algún sentido, para generar una mejor convivencia desde las aulas, en nuestros hogares y también proyectarlo hacia nuestra sociedad. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente capítulo de Diálogos Educativos. Este tema es muy importante cuando Elena Burga habla de la educación intercultural para todos. No, profesor Danilo, yo estoy en Lima, aquí no hay idiomas, culturas distintas. No, cuando se habla de educación intercultural para todos, que es una política, es que yo debo asumir una posición también del respeto por los demás, de asumir, por ejemplo, un texto literario de la zona andina, de la zona amazónica, hablar de las regiones como una unidad, ¿no? Como un componente más de nuestro país como unidad. Y cuando Elena Burga dice todavía hay racismo, todavía hay discriminación, muchas cosas que a veces se tienden los adultos, hoy hemos visto en nuestro país en los últimos tiempos, un tema de discriminación racial muy fuerte. Pero, ¿qué pasó ahí? No se ha hablado de eso, no se ha educado sobre eso. Los hogares, las familias, la comunidad, los medios de comunicación no están ayudando en eso. Entonces, desde la escuela nos corresponde, como docentes, también orientar al respecto, pero los docentes hacemos lo imposible, pero otros contextos lamentablemente no apoyan en este proceso, ¿no? Recuerden esta política educativa, educación intercultural para todos, ¿no? Que también hay otra educación intercultural bilingüe, por ejemplo. Esa es en zonas donde donde el castellano es una segunda lengua y donde hay una lengua originaria. Veamos con las políticas, profesor Danilo, ¿y para qué tengo que saber las políticas? Es que somos profesionales de la educación. Los médicos conocen las políticas de salud. Los ingenieros conocen las políticas también del tema de la construcción de la vivienda en el país. Los docentes tenemos que conocer las políticas del sector educación como parte de una cultura general y formación profesional. Por ejemplo, hay políticas nacionales de educación ambiental. Incluso en nuestro currículo nacional hay un enfoque transversal respecto a eso, sobre el tema del medio ambiente.
Hay políticas de educación inclusiva. Ya hoy día estamos hablando del DUA, del Diseño Universal de Aprendizaje. Esas políticas se van marcando con acciones, actividades, capacitación. Pero miren el ejemplo 7, política de fortalecimiento de la formación docente. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la calidad de la enseñanza a través de la capacitación continua. Programas de formación, actualización pedagógica, por ejemplo, ¿no? Ustedes, como vuelvo a repetir, en este momento, en este curso, en este diplomado, están dentro de ese marco de las políticas de fortalecimiento docente, pero desde de sus propia inversión, tanto en dinero como en tiempo. Quizás el Ministerio de Educación, como no tiene recursos o no está financiado la capacitación masiva, no llega siempre a todos los docentes, ¿no? En el ejemplo 8 vemos las políticas de integración de tecnologías en la educación. El mundo ya se ha copado de la tecnología, la escuela también, aunque hay contradicciones. Hoy día los suecos que tenían una política de tecnologizar la escuela, hoy día están retrocediendo y volviendo a los libros, por ejemplo, porque los niveles de comprensión lectora no solo han bajado en el Perú, sino en todo el mundo. Los niños y los jóvenes de las escuelas o de los sistemas educativos están leyendo menos que antes. Y desde la tecnología, profesor, pero ahí también hay libros, pero no es el mismo procedimiento cuando se está en un documento en físico, ¿no? Y eso es una discusión en estos momentos también en el Perú, en América Latina y en el mundo. Política de evaluación de los aprendizajes. ¿Cuál es el objetivo de esta política? Mejorar los procesos de evaluación para apoyar el aprendizaje. Entonces, se hacen evaluaciones censales, por ejemplo, rúbrica, retroalimentación formativa, evaluación formativa. ¿Y qué impacto tiene? Mejorar la planificación docente y el seguimiento del progreso estudiantil. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Qué está pasando? Recuerden que hace 15 días ya salió el informe de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje y los niños no han salido bien. Por ejemplo, tenemos un estudiante de quinto año de secundaria del 2025, de cada 10, solamente uno comprende lo que lee y ya se fue del sistema educativo. Uno, de cada 10, uno. Y le han hecho su fiesta de promoción, le han comprado su uniforme, su vestido, se ha ido de paseo seguro a Cusco, pero de esos 10, uno solo comprende lo que lee. Bajamos, segundo grado de secundaria. Dos niños de secundaria, de cada 10, solamente comprenden lo que leen. Bajamos a primaria, cuarto grado. Seis. Profesor Danilo, estamos viendo que en vez de más bien subir, van bajando. Así es. Los resultados muestran que cada vez que los chicos van avanzando en su sistema educativo, es decir, inicial, primaria y secundaria, comprenden menos. ¿Qué está pasando? ¿Qué decisiones hay que tomar? Seguramente el gobierno que viene tomará esos resultados e imagino invertirá infraestructura, capacitación, materiales. Tiene que hacerse algo porque esos resultados no están bien, ¿no? Volviendo a lo que dijo Elena Burga, la especialista en EIB, Política de Educación Intercultural Bilingüe. ¿Cuál es el objetivo? Reconocer y valorar la diversidad cultural y lingüística del país. Recuerden, no solo en el Perú se habla, no solo el castellano se habla en Perú completo, quechua, aymara, caquintes, shipibo, ashánica, huitoto y muchas otras lenguas. Por lo tanto, la política es que esos niños en sus primeros años reciban una educación en su lengua materna. Probado y comprobado por la investigación que eso es una necesidad. Y miren, hay muchas políticas que los docentes, por cultura general, está estableciéndose esta necesidad de conocer. Y nos preguntamos, profesor, ¿y eso solo ocurre en el Perú?
Muy buena pregunta sería si ustedes si ustedes se lo están preguntando. No, sucede en muchos y quizás en la mayoría de países del mundo. Hay una seria preocupación por la educación y los maestros y las maestras en el marco de este diplomado tenemos que estar alertas por qué está pasando esto, pero más alertas, ¿qué cosa es una política educativa? Para poder entender por qué no se hace A, por qué no se hace B y a quién le corresponde hacerlo, ¿no? Veamos un informe que alerta el mal estado de la educación en América Latina. Y dice este título, ya años atrás, la educación sigue fallando en América Latina. Veamos, a ver. ¿Cuál es la situación educativa en América Latina y el Caribe? El informe de Educa 2025 lanzó una señal de advertencia para la región. En América Latina ha mejorado los niveles de cobertura en la educación primaria, pero a medida que se acercan a la secundaria, la deserción escolar aumenta, entre otras cosas. A continuación vamos a dar una mirada a Argentina, un país que hace 50 años era referencia de la educación en Latinoamérica, pero que en las últimas décadas fue perdiendo su calidad, alcanzando hoy niveles alarmantes. Un colegio en Monte Grande, suburbio de Buenos Aires. Los alumnos de primero de secundaria repasan múltiplos. Su rendimiento es bueno, pero es una excepción. Solo el 14% de los estudiantes de los últimos años de secundaria de Argentina aprobó el año pasado las pruebas nacionales de matemática. En un país que hasta hace medio siglo lideraba en la educación latinoamericana, la evaluación estandarizada mostró profundas desigualdades por nivel socioeconómico. Este colegio privado con alumnos de clase media se enfoca en las ciencias duras. La docente explica que primero se analiza cada grupo y después se decide qué método de enseñanza se utiliza. Si pueden quizás usar un método mucho más constructivista, donde ellos conozcan, ¿sí? Y empiecen a aprender los conocimientos a partir de actividades disparadoras. O un método más conductista, ¿sí? Que es un método donde uno les enseña los conceptos y ellos los aplican. La docente también destaca el acompañamiento a cada estudiante en su proceso de aprendizaje y atribuye los malos resultados de Argentina a que la mitad de los jóvenes son pobres y muchos llegan a clase mal alimentados o mal dormidos porque deben trabajar o viven en un entorno conflictivo. No es el caso de sus alumnos. Ya uno entra cuando quiere aprender matemática diciendo, uy, me va a recostar, que va a ser re difícil, y a lo mejor simplemente poniéndole un poco más de ganas, estudiando y todo eso se puede aprender. Cada vez que no entendés algo, siempre te dan la oportunidad de volver a entenderlo y volver a explicarlo. A veces cada vez que empezamos una unidad, lo explica a veces con juegos. A mí me gustaría que todos tengamos la misma posibilidad de enseñar y de aprender, matemática, y que quizás viene de parte de los profesores. La formación deficiente y el empobrecimiento de los docentes explican en parte por qué la escuela argentina cayó tanto, según el doctor en educación Mariano Palamidesi. Hay una cuestión de desmoralización del sistema frente a lo que perciben un cierto desinterés o desincentivo por parte de los gobiernos, no solo salariales, sino también respecto de problemas como la repitencia, el problema de atender, de hacer pasar obligatoriamente a los estudiantes de grado. El experto también atribuye los malos resultados a las crisis económicas de Argentina, que elevaron la pobreza, y a la falta de uso de libros de texto, entre otros factores. A eso se suman problemas estructurales. La distracción que provocan los celulares también influye en el interés y concentración de los alumnos. Es muy difícil mantener esa atención por mucho tiempo, cuando los chicos están acostumbrados a tener todo el tiempo respuestas rápidas de las nuevas redes sociales y tecnologías. Expertos consideran que la solución al déficit de matemática pasa por una mejora de la formación docente y de los criterios de evaluación y una enseñanza que dialogue más con los alumnos. Vamos por el análisis y lo hacemos en París con Valtencir Méndez, quien es jefe de educación de la UNESCO para América Latina. Señor Méndez, muy bienvenido. Y comienzo preguntándole en términos generales cuál es la situación de Latinoamérica y el Caribe y cuán grande también es la brecha digital. Y bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación.
Yo diría que, primero, para comprender estos bajos desempeños que estamos viendo en matemáticas, ¿no? Como es el caso del reportaje que acabamos de asistir de Argentina, yo creo que primero tenemos que entender que eso es una problemática que afecta a toda nuestra región y no solamente, digamos, está focalizada en estos últimos años, pero, digamos, en todas las etapas de la escolarización. Entonces, si miramos los datos de los estudios de UNESCO o los últimos de PISA, vemos que tenemos un déficit muy, muy importante si comparamos con otras regiones del mundo. Y ahí el gran drama que tenemos es que estos niños y niñas están en la escuela y ahí vemos, ¿no?, algunas cifras que más de la mitad no están aprendiendo, digamos, lo que son las matemáticas, pero tampoco la lectura. Tenemos más de la mitad de nuestros estudiantes que no están aprendiendo la lectura. Entonces no saben leer, no pueden comprender una frase sencilla, ¿no? Y obviamente cuando llevamos a las matemáticas vemos ese déficit todavía más grande. Hablamos a veces de 8 de cada 10 estudiantes que no alcanzan el mínimo de matemáticas en nuestra región. Ahora bien, usted una cifra me ha que realmente preguntado un llamado de sobre la atención. Usted naturalmente está, digamos, ilustrando una situación que viene llamando la atención del continente y las autoridades hace más de una década. Y la pregunta es, ¿por qué si el diagnóstico está tan claro? ¿Por qué cuesta tanto sacar adelante políticas públicas en materia educativa? Por ejemplo, lo que decíamos también, la digitalización de las escuelas e institutos, incluso hoy con la introducción obligatoria prácticamente, que nos está obligando a todos la inteligencia artificial. ¿Es un problema de recursos? ¿Es falta de visión política? ¿Es un fracaso la administración de los recursos o es todo lo anterior? Mira, es un poco todo lo anterior. Yo creo que hemos tenido muchos años de una cierta baja inversión, por un lado, pero también ineficiencia a veces en este gasto, pero después, digamos que una falta de invertir en aquello que realmente sabemos que funciona. Por ejemplo, todo el tema docente. Cuando invertimos, ¿no?, en esta trayectoria, en esta carrera docente, vemos resultados. Pero claro, es un proceso que tenemos que hacer de manera holística. No es solo trabajar con los docentes, tenemos que trabajar a nivel de política pública, tenemos que aumentar la inversión en educación. ¿Por qué? Porque vemos que cuando aumentamos esa inversión en educación, incluso hay un impacto directo en el GPD de un país, o sea, aumenta la producción, aumenta el desarrollo económico y también el humano. Por lo tanto, miremos, yo creo que hay buenos casos en la región. Hay regiones, por ejemplo, como el Sobral, este municipio allá en el nordeste de Brasil, que ha conseguido en 12 años revertir aquellos números tan terribles que tenía en matemática, en lectura. Y con inversión, con incentivos, con medidas, digamos, holísticas que fueron atacando cada uno de esos problemas. Entonces, y eso, para eso se necesita un pacto de país. Necesitamos todo un país ponernos de acuerdo y poner la educación como una prioridad nacional que vaya más allá de un gobierno. Correcto, un pacto de país más allá del gobierno de turno, dice Valtecir Méndez de la UNESCO. Muchas gracias, en París. Muchas gracias. Bien, como ustedes vieron, es un tema de internacional, preocupante, pero la periodista hace una pregunta final. Y si sabemos todo esto, ¿por qué no se hace algo? Si sabemos que hay un problema, ¿por qué no se hace algo? Aumento a docentes, materiales para los docentes, bibliotecas en cada aula, capacitación a directores, orientación a los padres de familia, programas de televisión educativos, cines educativos para todos los niños en el país. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué no se hace? Y eso es un tema de políticas. Por eso la importancia de este tema en ustedes, los maestros. Por ejemplo, ustedes están contribuyendo a la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes. Pero miren, contribuyendo, invirtiendo su dinero y su tiempo. Ese es algo muy loable que deben saber toda la sociedad, ¿no? Que le correspondería al Estado, pero ustedes lo hacen de manera voluntaria, de manera propia, para poder sostener todo este proceso que hay estas dificultades. Nos vamos luego de este video a estas preguntas. ¿Se acuerdan que nos quedamos
En la pregunta, ¿me hacen recordar en qué pregunta nos quedamos? Ya se me... Módulo 2. Resolvimos hasta la 9, ¿no es cierto? Sí. A ver, pregunta 10, 11 y 12. 2 minutos. A ver, pregunta 10, 11 y 12. Por el chat van colocando las respuestas. Bien, entonces veamos pregunta 10, 11 y 12. Bien. Dice 10. ¿Qué política busca mejorar la infraestructura escolar? Jornada escolar completa, educación ambiental, evaluación docente, currículo nacional. Como se da, ¿se acuerdan? Vimos en un ejemplo, la jornada escolar completa implicaba mayor infraestructura, por lo tanto, construcción, inversión. Ya eso tendrá que evaluarse si se logró esa política en esas dos líneas de infraestructura, por ejemplo, para que más estudiantes estén más tiempo en la institución educativa. 11. ¿Cuál es una forma de aplicar el currículo nacional en la escuela? ¿A través de qué? ¿Enseñar solo teoría? Claro que no. ¿Clases sin planificación? Menos. ¿Uso exclusivo de libros? Menos. El enfoque por competencias. ¿Y cómo podemos ver si se está aplicando el enfoque por competencias en las salas de clase? Si están desarrollando habilidades, destreza, actitudes. Respondiendo. A ver, No estaba así. un segundito, un segundito. Ya está. Eh, Decíamos, 12. ¿Qué política educativa promueve el cuidado del medio ambiente? A, B, C o D. Claro, casi literalmente es esto, ¿no? Educación ambiental. Voy a dejar de compartir y volver porque hay las rayitas que se están colocando. Ya está. A ver, ahorita sale esa línea. Un segundo. A ver si se coloca esa línea oscura. Ya. 12. Entonces vamos a la pregunta 13, 14 y 15. 2 minutos también. 13, 14, 15. Adelante.
Bien, vamos a ver entonces, pregunta 13. ¿Qué rol tiene el docente en la implementación de políticas educativas? No es un observador simplemente, ¿no? No es un observador. No evalúa tampoco. Le consultan, pero no es para evaluar, sino para opinión. No administra las políticas. Ejecuta y adapta, ¿no es cierto? Ejecutar porque hay un alineamiento y adaptar de acuerdo al contexto, circunstancias, situaciones y necesidades que va a desarrollarse. Entonces, miren que las políticas educativas nosotros tenemos un rol de ejecución y de adaptación. 14. ¿Qué política se relaciona con la equidad en el acceso a la educación? Es decir, que todos tengan la oportunidad de acceder a una educación. Currículo técnico, no. La evaluación docente, menos. La educación ambiental, no. La inclusión educativa. Es decir, la definición hoy de inclusión no se trata de los niños que tengan solo dificultades, sino de todos los niños. Hay niños que no van a la escuela por un tema económico. La mamá no puede comprar los 5 cuadernos y deja 3 que vayan y uno se quede. Eso ocurre. Hay deserción escolar, hay deserción escolar. Allí nosotros los docentes, como ejecutores y adaptadores, tenemos que buscar que esos niños no se vayan de la escuela. Buscar un mecanismo, una ayuda, un trabajo con la dirección, con los padres de familia, con la PAFA, para que ese niño o esa niña no quede fuera del sistema educativo. 15. ¿Qué herramienta se usa para evaluar el impacto de políticas educativas? El impacto de políticas educativas. ¿Se acuerdan que les dije cómo están los resultados? La evaluación de logros de aprendizaje. Les dije que de quinto año de secundaria solamente uno comprende lo que lee de cada 10. Entonces la evaluación de logros de aprendizaje nos comunica cómo están las políticas educativas. Y no solamente el rol docente, las familias, la comunidad, el propio Ministerio de Educación, los recursos, los materiales, eso está evaluando también. A eso se llaman variables externas que tenemos que evaluar, ¿no? Pregunta 16, 17 y 18. 2 minutos, 16, 17 y 18. Muy bien lo que están respondiendo por el chat. Felicitaciones. Felicitaciones por esas respuestas también. Y hay respuestas de Tracy, Disculpe, profesor, hay Perdón, un ahí está. rectángulo grande. Muchísimas gracias. Ya. Ya se puede ver bien. Ok, ok.
Muy bien, vayamos entonces a la pregunta 16. ¿Qué política busca fortalecer la identidad cultural en estudiantes? La política de educación física, no, porque es un tema de deportes, de acciones, de un área curricular específica. La evaluación docente, tampoco. La tecnología, información y comunicaciones, las TIC, no. Educación intercultural bilingüe. Como señalaba, ¿se acuerdan? La especialista Elena Burga, hablamos de una política de identidad cultural a través de una educación intercultural bilingüe, que los niños, las niñas aprendan en su lengua materna. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que los aprendizajes son mucho mejores que en una segunda lengua desde el inicio. La letra B. 17. ¿Qué alternativa representa una política educativa regional, es decir, de una determinada región? Adaptación del currículo a la realidad local, puede ser. Creación de leyes nacionales, no, pues si son leyes nacionales, las regionales no pueden hacer leyes nacionales. Evaluación internacional, no, es de la región. Uso de libros extranjeros, mucho menos. Entonces, ¿qué alternativa representa una política educativa regional? La adaptación del currículo a la realidad local. Cusco, Piura, Apurímac pueden tener acciones específicas de acuerdo a su contexto sociocultural de hacer unos ajustes al currículo, pero no a las competencias, sino a las prácticas educativas, a la organización de los docentes para adaptar ese currículo a una realidad local. 18. ¿Qué política promueve el uso de rúbricas y retroalimentación? La evaluación de los aprendizajes puede ser. Educación ambiental, no. Formación técnica, tampoco. Jornada escolar completa, no. La evaluación de los aprendizajes. Hay que usar rúbricas, hay que realizar la retroalimentación, la evaluación formativa. Entonces, esa es parte de una política de evaluación de los aprendizajes que está orientado en el Currículo Nacional de Educación Básica, que ya tiene 10 años. Imagino que todos aquí en la sala, los 75 presentes, ya leyeron el Currículo Nacional de Educación Básica. Ya tiene 10 años de publicación. Ya nosotros conocemos, ahí están los estándares, están las competencias, los enfoques transversales, la evaluación de los aprendizajes, los enfoques de cada una de las áreas están establecidas ahí. Esa es una revisión que todo docente deberíamos de hacer de manera permanente. Y las dos últimas de esta jornada, 19 y 20. Adelante. 2 minutos. Profesor, disculpe, pero no veo ninguna pregunta.
Ya ahora sí se ve. Bien, entonces, para terminar, ¿eh? Veamos. Han respondido varios también. Muy bien, felicitaciones. 19 dice, ¿qué política busca reducir la brecha digital en zonas rurales? Hay zonas rurales donde no hay, pues, conectividad, ¿no? ¿Y cuál es esta política? Las tecnologías en educación, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Qué inversión hay que hacer? Hay necesidad, entonces, de la política de tecnologías en la educación. Pregunta 20. ¿Qué política educativa se refleja en la entrega de tablets a estudiantes, la inclusión educativa, la educación ambiental, la integración de tecnologías, la evaluación censal? La integración de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Ya hay esa política? Sí. ¿Ya fue presupuestada? Claro. ¿Ya se entregó? También, ¿no? Pero ahí quedó. Entonces, hay algunas políticas que cuando cumplen su momento, su tiempo y su rol, quedan ahí como establecidas. ¿Que pueden donar tablets a una escuela porque hay una política que lo autoriza? Claro. Y eso está señalando ahí, ¿no? Y los profesores tenemos que ayudar a los niños a que entiendan, a que comprendan el uso también, por ejemplo, de la tecnología. Y bien, con esta jornada y con estas conclusiones nos vamos para ir terminando nuestra jornada de trabajo. Dice, las políticas educativas son herramientas fundamentales para mejorar la calidad y equidad del sistema educativo peruano. Todas esas políticas, ojalá que fueran viables, que también fueran financiadas. Un segundito, voy a cerrar algún audio. Las políticas son herramientas fundamentales para mejorar la calidad, pero decíamos, o como decía, ¿se acuerdan? El ex ministro de Educación, Jaime Saavedra, tienen que tener presupuestos. ¿Para qué lanzamos una idea, una promesa política, si no la vamos a cumplir? ¿No es cierto? Internet para todos. Y no llega ninguno o llegan a pocos. ¿Mm? Segundo, su impacto en la práctica, me refiero a las políticas educativas, su impacto en la práctica docente depende de la participación activa de los maestros, la adecuación al contexto local y el acompañamiento institucional. Pongamos que a su escuela llegan tablets y el profesor dice, pero yo no sé usar, pero tienes que entonces prepararte para su uso y poder ayudar a los estudiantes. Entonces, siempre tiene que haber un acompañamiento también de los maestros y decisión si eso se está dando, ¿no? Tercero, es necesario fortalecer los canales de comunicación entre docentes y autoridades para asegurar una implementación efectiva. Entonces, las políticas no solamente es que el director dice, ya, háganlo porque esto dice la norma. No, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a establecer? Necesitamos capacitación. Todo eso se conversa para que tengan una buena aplicación.
Y cuarto y último, la reflexión crítica y el trabajo colaborativo permiten que las políticas educativas se conviertan en verdaderas oportunidades de transformación educativa. Es decir, hacer bien las cosas orientadas de acuerdo a los propósitos que se persigue ayuda mucho a esa transformación educativa. Por lo tanto, ¿necesitamos buenas políticas de acuerdo a las necesidades? Claro. ¿Los maestros somos esenciales en la aplicación de esa política? Seguramente. Pero los maestros necesitamos orientación, acompañamiento y tenemos que estar al tanto de qué políticas también se vienen desarrollando. Con un cambio de gobierno que tenemos, ¿cuáles serán las políticas educativas a futuro? Habría que luego en su plan de gobierno leerlas, revisarlas y a dónde se orientan. Y ahí todos ustedes podrán opinar, cuestionar, apoyar a esas políticas que se orientan seguramente a la mejora del sistema educativo peruano. Con esto me despido. Muchas gracias por su participación, su colaboración en el proceso y esperamos que también esta temática ustedes lo puedan difundir en sus instituciones educativas. Conversen sobre estas políticas y por qué la evaluación y de dónde viene el diseño universal de aprendizaje y por qué esta práctica. Y ustedes ya tienen ese conocimiento, ese manejo de información que vienen justamente de las políticas educativas, ¿no? Y en eso se señala. Nos están pidiendo nuevamente seguro algunos no ubicaron la asistencia del Instituto José María Arguedas, de repente pueden colocar la asistencia a los maestros que todavía no lo han llenado. Bien, esto ha sido todo conmigo. Muy buenas noches, muchas gracias. Éxitos en su labor profesional y sobre todo felicitaciones por su esfuerzo, su empeño de seguir mejorando en beneficio de su desarrollo profesional y en el impacto que esto tenga en sus estudiantes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Bendiciones. Gracias. Me envió el link. Por favor, pueden socializar el link antes que lo cierre el doctor. El link de asistencia están pidiendo, por favor, le pueden pasar. Sí, por el chat, por favor. Algunos maestros no han podido el link para que lo puedan pasar. A ver, voy a ver si yo lo encuentro. Busco en el chat y no encuentro. Ujú. Sino que algunos quizás pudieron salir unos minutos y ya no encontraron el link. A ver, veamos. No sé si acá está. Ya está actualizado. Gracias, ya está ahí. Ahí está. Ya. Le hacen el clic en el link y ya pueden marcar su asistencia y a descansar porque tenemos una semana fuerte de labor profesional en la educación. Que estén bien. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Perdón, frente a buenas noches.